Tiempo para repasar los temas de actualidad de esta jornada con Carmen Vecino. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenos días. Encantado de Bien, saludarte. bien. Bien, bien. Bueno, dos bien. Otras veces ha sido más, pero bueno, con dos bien ya la cosa no va mal. Y también Carlos Guitián, que está al otro lado. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Vi. Carlos lo ha parado ahí porque no está la cosa muy bien, ¿no, Carlos? Yo aunque me ría, la verdad es que estoy muy triste en general con el mundo. Bueno, sí, sí, la verdad es Es la que... definición de esto. Yo me río como defensa, ¿eh? mm, Y hago sí. bromas como defensa, pero está muy mal. Bueno, Carlos, explícalo un poco digamos, intentar interpretar por qué te encuentras así. Pues mira, internacionalmente, quieren que lo diga, la Mm, cosa está que no hay por dónde sostenerlo. Estamos en manos de una gente, en principio, que no está muy completa psicológicamente. ¿Sí? La caída que celebramos de la Unión Soviética y la traída de libertades a la Europa eh, ha resultado un fiasco enorme. La democracia tal como nos la imaginamos, pues no, es que no puedo seguir porque me marcho a llorar a la calle, ¿sabes? ya, No, ya, ya. Sí, sí, que no, no... y ¿sabes lo peor de todo? Que no veo que Mm. haya una posible mejora de la situación por lo pronto de inmediato, ¿no? Sí, que no es algo que A, tú veas que sea muy temporal, sí. Carmen. a mí, ¿sabes lo que ayer me causó un shock, casi como un shock anafiláctico? Donald Trump diciendo que cuando acabe la guerra de Irán, el petróleo bajará de precio. Y tú te quedas así y dices, Dios mío, ¿esto es normal? ¿Esto Claro. es medio normal? ¿Qué queda? No, O no, sea, no, no. una reflexión de ese calibre tiene que ser que una guerra que tú has iniciado tiene que terminar para que baje el petróleo de precio y el mundo empiece a estar en una mejor situación. No lo sé. No, yo estoy de acuerdo con Carlos en que el que hacer es para empezar a hacer pucheros, pero a la de ya. Sí, porque además, si viéramos que la situación mejora, pero es que como bien dice también Carlos, no afloja por ningún lado, ¿no? O sea, esto es caótico y cada día pues se están viendo situaciones que yo creo que tiene pinta de agravarse, porque cuando vemos que falla la economía, falla la seguridad. Cuando falla la seguridad se pone en riesgo pues la estabilidad de mucha gente y el hecho de que vayas por la calle tranquilo y ahora porque económicamente mucha gente esté mal, podamos incluso empezar a ver que la circunstancia cambia, todo esto también hay que replanteárselo, ¿no? Y no solo eso, sino también el hecho de ver y encontrar a personas que tienen que buscar una alternativa habitacional y se hacen un chamizo por ahí por donde puedan y luego, pues, si hay una lluvia y un desastre, pues, bueno, es lo que hay, Mire, es lo que hay. ustedes son muy jóvenes todavía, no solo ustedes dos, sino posiblemente la gente que esté escuchando y viendo esto, pero yo recuerdo que no hace tampoco tanto tiempo, a la salida de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria hacia el norte había una gran cantidad de chabolas eh, ubicadas ahí. En la zona que hoy es una reserva natural del Confital, Sí. había, yo creo que más gente casi que en Artenara, por decir una exageración, que en la subida del paseo de Chile por el Parque Dorama hacia arriba, que es donde está la iglesia y tal, había otra acumulación de chabolas O- y o- que si eso en la parte más visible de la ciudad, pero sí. si te metías ya en barrios determinados era tremendo, ¿no? Entonces, el tema de la vivienda, efectivamente, la sensación que me está dando, que estamos repitiendo este esquema, solo Sí. que con más medios. No, el domingo estuve yo caminando por la zona de Los Alicios, que tiene un enorme aparcamiento, conté 18 autocaravanas, Efectivamente. aparte de un circo que me llamó mucho la atención, que hubiese un circo ahí, pero había 18 autocaravanas. Vas por determinadas calles de esta ciudad, no del centro, pero de las distintas zonas y ves aparcadas autocaravanas que se nota que
pernoctado ahí gente. Quiero decir que a lo mejor estamos aceptando como natural aquello que fue un triunfo para esta ciudad, acabar con el chabolismo. Bueno, pues ahora está surgiendo un chabolismo nuevo, de nuevo cuño, un chabolismo 2.0, Sí. por decir algo. Sí, Es sí, el sí. chabolismo de alquilo una habitación, el chabolismo de tal. Quiero decir que es un poco decepcionante ya, no solo en el nivel internacional, sino en el nivel más próximo a nosotros, más local. Para mí es tremendo. Sí, sí. Bueno, a tenor de lo que dice Carlos, Carmen, otra zona también que era de chabolas era la zona del Martín Freire, ¿no? Justo pegado al centro deportivo aquel, que aquello era todo una urbanización casi de chabolas. Y es más, también no solo las autocaravanas se está viendo, ¿no? Que son esas viviendas habituales, sino furgonetas, pequeñas furgonetas, ¿no? Que han sido, entre comillas, tuneadas para también poder alojar, entre comillas también, a alguien en su interior, Carmen, que esto, como bien dice Carlos, el siguiente paso es ya empezar a alquilar por habitaciones, que ya hemos visto que algunos ya lo hacen. Sí, y luego hay que tener en cuenta que cuando esas obras de el Confital, cuando el Confital se anuló, se quitó, se decía que bueno, que no, que eran chabolas, pero que no era gente tan necesitada como inicialmente parecía. De hecho, se hablaba incluso de un caso de un futbolista reconocido que dice que tenía una segunda vivienda en el Confital, que yo siempre me ha parecido muy tentador el localizar al personaje y preguntarle si no tenía manera humana de haber tenido otra segunda vivienda, el que tenía posibles. Claro. Pero el tema es efectivamente que ahora hay mucho furgoneta, mucho autocaravana, que es simplemente de gente que tiene, los nuevos pobres que hablamos siempre, la gente que tiene trabajo, pero su trabajo no le da lo suficiente como para vivir en mejores condiciones. Entonces, eso es el doble de doloroso y el doble de preocupante, porque ¿de qué sirve tener trabajo si ese trabajo no te da para un mínimo mantenimiento o para un mínimo de calidad de vida? A mí me parece súper agobiante solamente el pensarlo. Sí. Sí, sí, porque es que se supone que estás trabajando, ¿no? Para poder vivir, entre comillas, con tranquilidad, no digo a lo mejor de manera holgada, pero por lo menos para poder Para vivir, poder vivir, exacto, sin directamente lujo. para poder vivir. Pero es que ni siquiera así, o sea, ni siquiera así. Y encima, como todo sigue subiendo y seguimos a un nivel estratosférico, ya la gasolina es insoportable, la vivienda, la comida, pues, ¿qué va a pasar? ¿No? Esto puede generar, Carlos, que alguien diga, claro, es que como los que nos han gobernado aquí para atrás, pues nos han llevado a esta situación, pues voy a dar una vuelta a esto a ver si uno nuevo que llegue lo cambia. ¿Sí? Ese Ustedes, es lo que simplemente pretenden. mi recomendación a los que nos están viendo es que se lean un poco de historia seria del el primer tercio del siglo XX y verán a dónde nos llevó o les llevó en aquel momento el abusar un poco de los excesos en los distintos gobiernos, más que gobiernos, porque aquí gobiernos, no hombre, no, si los que mandan no son los gobiernos, Sí. mandan quienes manejan toda la cuestión económica y posiblemente, si nos remontamos un poco, son las mismas familias que en el primer tercio del siglo XX. Y entonces veríamos que el riesgo es grande, solo que ahora hay armas nucleares que no había entonces, y bueno, y hay el mismo tipo de locura en determinados dirigentes políticos en países poderosos que había entonces también, ¿eh? Claro, hay armas nucleares que no había antes, es decir, ahora nos pueden matar de un bombazo Sí. y quitarnos de en medio de golpe, cosa que es mucho más práctico, sí, es mucho más práctico. Fíjate, a mí ya Yo, no me da miedo el que me quiten de golpe. A mí lo que me da miedo es que lo tiren cerca de algún lado y toda esa radiación, toda esa lluvia ácida, todo ese problema genere, pues yo qué sé, 10 décadas de sufrimiento, como se ha visto, ¿no? Por ahí, por todas estas zonas de Chernóbil, donde parece que todo ese lugar es inhabitable en un planeta. Y dices, tú tengo un planeta, pero hay una parte que no se puede estar. O sea, me parece inaudito, ¿no? Pues yo, no solo eso, pues si te quitan de en medio en un momento, pues ni te enteras. Lo malo es todo eso y luego ya el perjuicio que puedes crear en el medio ambiente y en el planeta que al final nos lo acabamos cargando. Sobre... pero Sí. Pero si no les importamos las personas,
¿Tú te crees que les importan los árboles o el No, planeta claro, en claro, general? nada, no, está claro. Bueno, todo esto en un momento en el que, a ver, sin generar alarmismo, pues hoy ocupa parte de todas las portadas ese barco sin generar alarmismo, porque podría decir, no sé si recuerdan que La Gomera fue el primer caso de coronavirus que se detectó en España y vete tú a saber qué puede pasar y pensamos que no había nada. Pues bueno, ese brote de antivirus, que es un virus que por lo visto, ¿no?, se transmite por los roedores, etcétera, etcétera, ha generado 3 víctimas en un barco con 150 personas que tienen intención, no sé si al final esto ha cambiado, de parar por Canarias, pero como ha dicho la Organización Mundial de la Salud, todo esto está atajado, esas personas se encuentran bien y han sido, digamos, esos casos puntuales. Carmen, todo esto nos retrotrae sin duda a ese momento tan difícil de hace 6 años del coronavirus, pero, hombre, salvando las distancias considerablemente, claro. Bueno, salvando las distancias o no salvándolas, porque la realidad es que es un virus que este por lo menos parece ser que se sabe muy bien cómo se transmite y quién lo transmite. Pero yo me pregunto, de, con toda mi ignorancia y mi inocencia, es un crucero de lujo que se planteó y que se hizo y que se contrató para hacer un recorrido de aventura. ¿Dónde diablos se metieron en Ushuaia para pillar un virus que lo transmiten los roedores de cola larga? Claro. Que ya también entrar en ese nivel entramos en lo que era, que no sabíamos muy bien qué era lo del coronavirus, y ahora tenemos un virus que lo transmiten los roedores. Y esta gente, la pobre gente que ha pagado un pastón por un crucero, está ahora mismo en el foco de todo el mundo, porque no se sabe muy bien cómo lo transmiten y quién lo transmite y de dónde lo transmitieron, a dónde fueron, que luego lo pudieron expandir en el resto de la tripulación o en el resto de cualquier ciudadano que pasara por el puerto y se encontrara con esta situación. Sí, en el caso, no descarte que esto fuera pues una rata que se subiera al barco de repente, se anidara en cualquier, a lo mejor, Pero aire a ver, acondicionado. a mí siempre me han dicho que las ratas a los barcos no les gusta, que se, que No, se sí. fugan. Hombre, si hay menos comida fuera que dentro, a lo mejor dice, pues mira, me subo y luego intento bajar, pero si el barco zarpa y no te avisan, pues claro, a lo mejor las ratas se la cogieron ahí en un despiste, Carlos, pero yo no sé qué opinas también al respecto de esto. No, no, no. Vamos a ver, lo de las ratas y los barcos ha sido una constante histórica y no hay nada más que ver aquellos barcos que iban a América cargados de ratas, ¿eh? No. El tema aquí es que estamos en un crucero, que tengo aquí los datos, Sí, Ondius. Lo normal es que fuera a la Antártida. Era el tema. Esto de que venga hacia Canarias es una novelería. 170 pasajeros máximo, 57 tripulantes, 13 guías y un doctor. Que esto es importante, que sí, no todos pueden disponer para 170 personas de un médico a bordo. Eh, el- Son virus estos, el antivirus. Es que me estudié el tema un poco hombre. porque me asombró la situación. Y es difícil de diagnosticar y viene efectivamente, como decía Carmen, de los roedores, que en un barco de superlujo entren roedores es lo que es extraño, no que en los barcos entren roedores, sino que en un barco con tal cantidad de tripulación y eso entren roedores es lo que es realmente extraño. ¿Qué quiere esto decir? Que, hombre, que posiblemente se haya hecho una cierta dejación de la seguridad, no alimentaria, porque yo creo Sí, que no, sino de ese tipo de seguridad que impide el acceso a los bichitos estos. Y, hombre, han fallecido 3 personas. Yo creo que es fácilmente controlable en un sitio cerrado como un barco, como para que ahora estuviésemos temerosos de que esto sea sí. una expansión mundial. Ahora tenemos los medios suficientes para analizar a cada uno de los 147 pasajeros y Y la olvidemos los tripulación. tripulantes,
57 tripulantes, 13 guías y un doctor, pues se pueden analizar y ver si tienen realmente el antivirus. Si no lo tienen, pues a sus casas rápido. Sí, a sí, sí, sus sí. casas rápido, que como españoles solo hay 17 que se distribuyan mucho lejos de aquí de Canarias. Ahora, que Canarias vaya a cerrar la entrada de esto me parece No, tremendo, ¿eh? no lo Yo creo, creo no que lo lo creo. que Canarias tiene que ceder es como lo veo yo. Yo me asomo aquí a la ventana de mi casa y veo atracados fuera del puerto un Sí. montonazo de barcos diariamente y que van cambiando. Bueno, pues te pones ahí, vienen todos los médicos con todas las cosas estas, a hacerte los análisis, y si tú estás bien y no hay ningún riesgo de que tú transmitas nada, a tu casa. Claro. Y así Ya, pero pienso Carlos, tú que sabes hoy día que hay medios, ¿eh? han dicho, sí, hay medios, y tendría que haber medios incluso para que no hubieran subido los ratones a los barcos. Pero el Efectivamente. planteamiento está en que ayer lo que decíamos, nuestro epidemiólogo de cabecera durante toda la pandemia del coronavirus, lo que decíamos es que existen varias cepas, varias variantes del antivirus. Una de ellas es se me acaba de ir Sí, de bueno, la cabeza, que es bastante virulenta. La Andes, creo que es la de los Andes. Hay varias, hay que ponerse ahora mismo, no tenemos otra cosa más tonta que mirar en la tele y hay que hacer un seguimiento de las noticias del último momento. Efectivamente, es un problema y podemos poner el barco fondeado ahí fuera y nos recordaría los peores momentos de las epidemias en el pasado que la gente llegaba en barcos a puertos, pero no podían bajar en puertos y tenían que quedarse fondeados a un X kilómetros de la costa. Y si no, ahora se está diciendo que como el origen de los turistas es mayoritariamente de los países de Holanda y países aledaños, pues a la que se los lleven para allá. Pero si es que los virus no tienen fronteras, o sea, ¿qué me cuentas de que se lo vaya a devolver a Holanda para que se queden allí? ¿Qué pasa? ¿Que no van a venir? ¿No va a ir nadie de Canarias a Holanda de vacaciones y puede coger un antalvirus de estos de las narices y traérselo para acá? Hay que ser un poquito más sensato. Igualmente, para cerrar este asunto ya, el barco, imagínate que llega a ser un barco de esos de 5.000 personas, que es un crucero grande. Este tiene, pues eso, apenas, como dice Carlos, con el análisis exhaustivo que ha hecho, lo cual te felicito, Carlos, por haber estudiado en profundidad todos los datos, 200 y poco personas. Claro, imagínate con 5.000 personas, que son los cruceros habituales que vemos por Canarias, etcétera, etcétera, como eso, que también llama la atención, ¿no? Que en un barco grande a lo mejor se puede escapar un bicho de estos ahí, que pueda generar un poquito más de desconcierto, pero en uno pequeño, pues no sé, estaría un poco más localizado, pero bueno, no ha sido el caso. Bueno, iba a decir hablando de ratas para cambiar de asunto, pero no voy a decir eso porque creo que quedaría fatal. No, de políticos no quiero hablar. Creo que Gracias. quedaría fatal. Así que vamos a hablar de tribunales, mejor, y de lo ocurrido ayer en el caso que ahora mismo pues estamos viendo, ¿no? Relacionado en este caso con Aldama, con Koldo y con José Luis Ábalos, que yo no sé, Carmen, si te llamó la atención ver pues el perfil de víctima que adoptó José Luis Ábalos al prácticamente pues sentarse como alguien que ya había tenido una sentencia, que es una sentencia mediática, etcétera, etcétera, y que, bueno, pues ahora que está bajo el foco de todo el mundo, pues no va a tener futuro en la vida. No va a tener futuro en la vida. Y anda mendigando folios para poder seguir tomando notas durante la dice, no, yo he pedido folios, pero no digo que sean folios, que sea una forma metafórica de referirme al dinero. Pido folios porque yo soy de una cultura del papel. Y digo, vaya por Dios, otro Sí. como yo, que es de cultura del papel. Cuidado, No, Carmen, que lo que dices hay otro que como pasar, yo, nos hace pensar a lo mejor en la parte contraria, ¿no? Por si hay algo más. Mira, a ver. la cultura del papel. Cultura del papel. No, el tema está en que ahora mismo Ábalos está utilizando argumentos de defensa basados en que todos los anteriores le salieron mal. Y entonces ahora lo que está haciendo es defendiendo, pues si antes todo lo que había, y yo no fui, porque fue mi primo el de Antequera el que gestionó esos encuentros con muchachitas de moralidad dudosa
pues ahora tengo que defenderme y tengo que utilizar cualquier otro argumento. Y es lo que están haciendo, están utilizando otros argumentos. Y estamos viendo el juzgado con una aldama mirando al ocelaje y pensando a ver cómo toreo yo esta situación, y un Ábalos diciendo que él nunca, yo no fui... Yo no fui, nunca fui, no tal. O sea, es una situación de lo más rocambolesca, pero es la esperada. O sea, tiene que defenderse porque tiene que terminar el juicio con una sentencia que le va a poner en una situación muy peliaguda. Y entonces tiene que defenderse. Yo no pienso mal de nadie, solamente pienso que él está en su papel. Yo no soy, ni se me espera. Sí, 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 Carlos, que yo no sé si consideras que, bueno, que esta estrategia le va a servir o si realmente es real o como dice Carmen, bueno, llama la atención, ¿no? Que le gustara el papel, la cultura del papel, pero el papel moneda, ¿no? Parece que era el que Sí, pero presuntamente... resulta, José Luis, que no se le ha encontrado ese dinero en ningún sitio. Ya. Solamente hay 94.000 euros en 10 años. Exacto, 94.000 euros, que bueno, que ya es un dinerito, pero En vamos. 10 años, Claro. una auténtica miseria. Al Sí. lado de los 258 millones de euros que tenía Bárcenas en su cuenta y que repartía con los altos cargos del PP, ustedes díganme, compárenme. Qué curioso que el PP, como acusación particular aquí, haya bajado la petición a Aldama, que es el que ha levantado todo esto y el que ha dicho que ha dado, que no sé qué, pero que no ha puesto ninguna prueba sobre la mesa, de tal manera que si la condena que pide el PP no le debería ni entrar en la cárcel. Que son realmente curiosidades. Y de quien era amigo Aldama, hay fotos ahí, la boda del hijo de Aznar, muy amigo de Botella, en fin. Esto es realmente un poquito, nada más, sospechoso. Y luego es también curioso que Me encanta el cada. interrogatorio, Sí, sí, sí. me lo he empollado, me he empollado esto también. Sí, sí, no, El ya veo. Ya. interrogatorio que hace la fiscalía y las acusaciones a Ábalos es sobre sus queridas, el colocar a no sé qué, pero y no le preguntan nada sobre dónde está el dinero, ¿no? Eso parece que no. Entonces, claro, efectivamente, yo estoy con que lo van a condenar como condenaron al fiscal general sin pruebas y como tal, ¿no? Pero está dejando en un lugar bastante poco agradable a la justicia en España. A veces comparto yo tertulias con algún abogado que tú traes aquí Sí. en ejercicio, José Luis, y me encantaría ahora preguntarle, oye, ¿y se puede condenar a la gente de esta manera? Es que además yo estoy contaminado porque el otro día vi en la entrevista que le hace Évole al antiguo fiscal general, Sí. ¿no? Y entonces, bueno, pues, ay, me entra una angustia, digo, demonios, menos mal que yo me quedé solo en una dirección general de provincia. Si yo llego a aspirar, como podía haber aspirado perfectamente a un ministerio y tal, estaría ahora terriblemente amargado, ¿eh? Quiero decir que esto hay que también llevarlo a unos parámetros que no sean solo el de las tertulias, sino también al análisis por especialistas de lo que en un juicio se trae. Porque curiosamente, copas portadas que Ábalos a su querida la enchufó en no sé dónde y no hay ninguna portada para lo que estamos viendo, cómo se utilizaba la policía para ir contra partidos políticos rivales. Es el otro juicio que está sucediendo al mismo tiempo. Sí, y es sí. curioso, nada más que repasar los titulares de la prensa para ver qué es lo que importa en este país. Por lo visto, que Jessica, me acuerdo, se llamaba Jessica, Sí. la malvada querida de Ábalos, y las cintas nos dicen que Dolores de Cospedal, no sé si era ese el nombre, habla
con un señor y dice que hay que imputar a este, hay que imputar a, y no, absolutamente no pasa nada. Hombre, de verdad, antes se lo dije al empezar, me río por no llorar, porque si realmente esto lo piensa, está la cosa realmente mal a nivel internacional y a nivel más local. Carmen, tú como periodista quizá me puedes interpretar de lo dicho por Carlos que como es un juicio de hace ya tantos años o un caso de hace tantos años y que a lo mejor con el paso del tiempo pues ya muchos nombres, voy a entrecomillar, no son de actualidad porque no tienen cargos en la actualidad relevantes, puede ser que a lo mejor pues quede sepultada esa información por esta que puede ser un poco más actual, aunque la relevancia, pues como ha explicado Carlos, pueda tener mucha o pueda ser mucho mayor, ¿no? Hablando de cantidades. Pero vale, puede que los ciudadanos de a pie no se acuerden de quién es de Cospedal o de quiénes montones de personas que pululan por esos informes judiciales. Pero es que los ciudadanos no son quienes tienen que determinar la culpabilidad o la responsabilidad de esa gente. Son los jueces, son los abogados, son los fiscales. Y esos se acuerdan perfectamente de todo, o deberían acordarse perfectamente de todo. Antes me hacía gracias Carlos cuando decía lo de la Jessica, que yo me acuerdo, no hago nada más que acordarme de una película de dibujos animados que se llamaba Roger Rabbit, que la novia de Roger Rabbit se llamaba Jessica Rabbit, que era súper exuberante, súper así, decía, yo no es que sea mala, es que me han dibujado así. Bueno, pues esto, a estos personajes les han dibujado así. Sí, efectivamente. Pues sí, ya son caricaturas muchos también de, bueno, de lo que deberían ser. Bueno, como nos quedan apenas 2 minutos, muy rápidamente, Carlos, ¿tomará Donald Trump Cuba, como dice que tiene intención de hacer? También dijo que se iba a quedar Groenlandia y Canadá y luego quedó en nada, ¿no? Y por fortuna parece que se le ha olvidado, pero parece que todos los días se levanta y dice, ¿con quién me meto? Y este es el problema. Bueno, esto con este señor dependerá de los vídeos y las fotografías que vayan saliendo a diario en la prensa, en las cuales yo es que, la verdad, yo no tengo Instagrames, ni ¿cómo se llama? TikTokes, ni cosas de estas, pero me llega por distintos sitios, me llegan cosas de fotos de este señor con niñas pequeñas, no menores de edad, no, que tiene 17 años, no, menores, y claro, esto sale todos los días. Entonces, en función de eso, yo tengo, como el poder que tengo, me permite que, que invada un día Venezuela, otro día declare una guerra terrible y absurda en Irán, y ahora, pues bueno, un objetivo puede ser Cuba. Pues claro que sí, claro que sí. No, es que no me extrañaría nada, no me extrañaría. Ahora, Cuba les puede salir un poquito caro, sobre todo a los cubanos, claro, porque puede llevar a cabo una matanza importante, ¿eh? Bueno, y también Cuba, ¿no? Con esa cercanía con Rusia, que yo no sé si eso continúa o no, pero... Ya, pero bueno, ya sabes que de repente, yo qué sé, vete tú a saber también quién apoya a quién en este mundo. Cuba con la cercanía con Rusia y teniendo en cuenta cómo es Rusia y cómo es Cuba, pues a lo mejor sí les produce un poquito de rechazo en el minuto 1, pero en el minuto 5 han encontrado la forma de llevarse mal sin que ellos salgan perjudicados a nivel Estado. O sea, tranquilo, no hay problema. Bueno. Yo lo siento es por los cubanos y lo siento por los venezolanos, porque eso no está todavía controlado. Que va. Nada. Todo sigue igual, salvo un pequeño cambio, que es quítame tú para ponerme yo y ya está. Y han cambiado uno por otro prácticamente y ya se habla menos de ello. Pero bueno. Carlos Guitián, Carmen Vecino, gracias por este ratito como siempre. Ha sido un auténtico placer verles, charlar con ustedes y encima verles tan sonrientes, aunque la circunstancia no sea la mejor, pero vamos a cruzar los dedos para que a ver si poco a poco la cosa va cambiando, que también está un poquito en nuestra mano. Carlos. ¿Sabe lo que me tranquiliza de todo esto? Que el que ha venido al tema del antivirus es Fernando Simón. Para mí, el gran héroe de muy criticado y muy vilipendiado luego, el gran héroe del coronavirus en España. Y él es el que va a llevar todo el tema del control de esto. Me parece una persona seria, preparada y que, tiene la experiencia que antes, de la que antes hablaba Carmen y
yo creo que esas son también cosas que animan un poco a que esto pueda solucionarse bien. Efectivamente. Carmen, ¿me ibas a decir algo más? Vamos a ver, porque los virus son mutantes, flotantes y autónomos. Y adaptables de repente, como les dé por decir esto me gusta, me quedo aquí y bueno, a lo mejor me propago y colonizo todo lo que pueda pillar por aquí. Carlos estaba buscando un libro, ¿verdad, Carlos? No, estaba buscando si las mascarillas que tenía por aquí en la estantería todavía están. Bueno, ojalá no tengamos que usarlas más salvo por la calima, que bueno, que también vienen bien para la calima. Carlos Quitián, Carmen Vecino, muchas gracias como siempre. Cuídense y un fuerte abrazo. Gracias. Hasta Un abrazo pronto. a los dos. Un Chao, abrazo hasta fuerte. luego.